Buenos días, alumnos. El día de hoy les damos la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El día de hoy aprenderemos con el tema de periodo formativo inicial. Estamos hablando de la civilización andina. ¿Cómo se formó la civilización andina? Al hablar de la civilización andina, vamos a ubicarnos en la historia a través del tiempo. Se dividió en tres grandes formaciones. Primero fue la formación inicial, formación medio y la formación final. En la formación inicial comprende desde el año 1800 hasta el 1000 a.C. Luego en el formativo medio tenemos desde los 100 a 400 a.C. Y el final, cuando acaba la civilización andina, es desde los 400 hasta los 200 después de Cristo. Estos tres grandes periodos dieron origen a la civilización andina. La base de la civilización andina era la agricultura. La agricultura que era transmitida de culturas a otras culturas vecinas. Estas culturas tenían el conocimiento de las plantas, de las semillas y la cual se intercambiaban cada una en diferentes regiones. Las primeras son las semillas, luego tenemos los abonos fertilizantes para las plantas y tenemos también los canales de irrigación y los andenes. Los andenes se construyeron por falta de espacio. Como no había mucho espacio, entonces utilizaron las partes más altas para sembrar sus cosechas. Vamos a ver también como segundo punto son los sacerdotes. Los sacerdotes tenían una función en especial. Se creía que ellos tenían el poder divino de los dioses para poder comunicar y tenían el conocimiento de la astronomía, de los diferentes astros que le daban la sabiduría para poder decir en qué tiempo, en qué periodo podían sembrar. También podían predecir las sequías, las inundaciones y todos los desastres naturales que pudieran haber ocurrido. Entonces, la población, en agradecimiento a los sacerdotes, le ofrecían ofrenda a ellos. Entonces, los sacerdotes tenían dominio en casi todas las culturas. Tenían dominio político, podían gobernar porque la población estaba agradecida por sus sabios conocimientos de la astrología. Características sociales. También se ve que en la civilización andina habían características sociales, que era el que tenía más hasta el que tenía poco, ¿verdad? Ahora tenemos las características sociales. También se construyeron grandes templos y algunos y la gran mayoría eran templos religiosos. Como vemos en la imagen, vemos ahí diferentes arquitecturas que se construyeron en esa época. Ahora vamos a ver los principales vestigios. ¿Qué principales vestigios se hizo en la civilización andina? Tenemos los vestigios de Garay, que eran edificios en forma de U. También tenemos los de Sechín, que eran dos construcciones y uno era en forma de pirámide. Entonces, todos estos vestigios se construyeron en la civilización andina. Primera pregunta que nos dicen, ¿cuáles fueron los aportes en la tecnología agrícola para mejorar esta actividad? La respuesta es, ¿cuáles fueron los aportes de la tecnología? Ellos, a través de los sacerdotes, ellos tenían algunos aportes, como son el sistema de irrigación, que todavía no se había descubierto, pero en la civilización andina ya lo habían descubierto, ¿verdad? Y también tenemos los andenes, grandes
técnicos en esa época, sabios que tenían esa sabiduría, idearon lo que son los andenes para poder tener todas esas en las grandes alturas que les pueda llegar agua para sus plantaciones. Y eso fue una gran tecnología que ya lo habían descubierto en la civilización andina. Pregunta 2. ¿Cuáles fueron las funciones que cumplían los sacerdotes durante este formativo? Los sacerdotes, recuerden, que tenía el dominio de toda la población y todavía podían administrar en la política. Tenían ese cargo de poder dominar a la población y de organizar a través de los ayllus. 3. ¿Cuáles son las regiones del Perú donde se encuentran los vestigios formativos? Vas a encontrar los vestigios formativos en Garay, en Sechín y otros más que se encuentran en los departamentos de Cajamarca, en la provincia de Chota, La Libertad es otro departamento, Ancash y Lima. Ahí vas a encontrar los vestigios que se dieron en la civilización andina. Pregunta 4. ¿Cuál fue la importancia de los sacerdotes? Los sacerdotes, recuerden que ellos invocaban a los dioses y la pregunta es, ¿cuál es la importancia de los sacerdotes? Los sacerdotes para esa época eran de vital importancia porque ellos podían predecir las sequías y las inundaciones. Vamos a resolver las preguntas. La primera pregunta es, realiza las siguientes actividades. Observa la imagen, observa la imagen sobre los modelos arquitectónicos de construcción durante el periodo formativo. Luego en los recuadros, describe el elemento arquitectónico al que corresponde cada uno según sus respectivos números. A ver, vamos a desarrollar lo que dice el ejercicio número 2. Tenemos número 1, lo encontramos, el número 1 es una plaza rectangular hundida. El número 2, que parece una pirámide, es una pirámide, pero se llama pirámide trunca. La imagen 3, es una plaza circular hundida. Y la 4, que son como escaleritas, son edificios de terraza. Muy bien, ahora vamos a la siguiente pregunta. La pregunta dice, te presentamos una línea de tiempo. Esta es la línea de tiempo sobre la cronología del periodo formativo en la cual debes realizar las siguientes actividades. Escribe las líneas, el nombre de cada etapa formativa. Tenemos formativa inicial, formativa media y formativa final. Esas son las etapas. En los casilleros sobre los años, en los casilleros escribe los años de inicio o fin de cada periodo. Acá tenemos en formativo inicial 1800 a 1100, luego sigue formativo medio 1000 a 400 a.C. y formativo final de 400 a 200 después de Cristo. La siguiente, responde las preguntas de la parte inferior en tu cuaderno. Dice, A. ¿Cuántos años transcurrieron durante todo el periodo formativo? ¿Cuántos años? Los años son 1800 antes de Cristo hasta los 200 después de Cristo. La B. ¿Cuál fue la etapa del formativo que tuvo mayor duración? Si miramos bien, vamos a observar que la etapa que tuvo más duración es la formativa inicial. Tuvo más años. La última. ¿Cuántos años duró el formativo inicial? Ahí tenemos los años, ¿no? 400 hasta 200 después de Cristo. Entonces restamos
400 menos 200, la respuesta lo ponemos en la C. ¿Cuántos años duró el formativo final? Lo restamos y esa es la respuesta. Muy bien, chicos, el día de hoy entonces hemos estudiado la civilización andina y su periodo formativo. Espero que el día de hoy hayan estado atentos en la clase de historia. Y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.